Listo, chicos, entonces estoy grabando a partir de este momento. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Qué tal ese fin de semana? ¿Descansaron? Sí, profe. Sí, descansaron. ¿Por qué están tan callados? ¿Ustedes por qué son tan calladitos? ¿Va a tocar hacer como una práctica de integración? Para que hablen un poquito más. Profe, qué pena, es que se escucha un poquito lejos. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, señora. Ay, listo. Entonces, el libro que les dejé es el siguiente. Por favor, lean el primer capítulo. ¿Listo? Que viene siendo todo lo que hemos hablado. De aquí saldrán preguntas del parcial, entonces por favor léanlo. ¿Listo? Ahí se los dejé en la plataforma. Ahora, lo primero que vamos a ver, o lo que vamos como a terminar de recordar, son todos los elementos del diseño gráfico que hemos venido trabajando. Entonces, debemos mencionar que una imagen es el resultado de una selección de elementos. Entonces tenemos elementos tácticos o elementos sintácticos. ¿Listo? De sintaxis. Los elementos de sintaxis es cómo nosotros organizamos cada uno de los elementos que vamos a trabajar. Entonces, ¿cuáles son los elementos más importantes dentro de una imagen? Tenemos elementos de ilustración, podemos tener elementos tipográficos, elementos morfológicos, dinámicos y escalares. Entonces, cuando hablamos de elementos morfológicos, son elementos de forma. Entonces, hablamos de productos, ¿listo? Celulares, sillas, mesas, todos estos elementos. Dinámicos es que tienen de pronto una manera muy interesante de poderla leer. ¿Listo? No son imágenes quietas, sino que son imágenes que tienen quizás movimiento. Más adelante vamos a ver eso. Y elementos escalares, como ya lo hemos hablado, son elementos que tienen cambio de tamaño. ¿Listo? Dentro de los elementos tenemos la ilustración. ¿Qué es una ilustración? ¿Qué es una ilustración? ¿No saben qué es una ilustración? ¿Puede ser un dibujo? Un dibujo es una ilustración. ¿Qué más puede ser una ilustración? Una fotografía. Una fotografía puede tener elementos ilustrados. ¿Por qué? Cuando hablamos de ilustración hablamos de elementos análogos o de elementos digitales. Entonces hablamos de elementos análogos, como lo decía la compañerita, de los dibujos. Entonces todo aquello que hacemos con las manos y las diferentes técnicas que podemos usar. Entonces, qué pintura, qué óleo, qué acuarelas, qué lápiz, todo eso son elementos de ilustración. Y hablamos de elementos digitales, por decir como en la fotografía, cuando nosotros la empezamos como a editar y empezarla a hacer como ver un poco más interesante. Hablamos de textos porque los textos podemos jugar con ellos. Nosotros podemos jugar con las diferentes tipografías. Cuando decimos tipografías, son como los diferentes tipos de letra que utilizamos. ¿Listo? Entonces podemos empezar a jugar con ellos. Y hablamos de algunos otros elementos que ya les vamos a mencionar. Entonces, como les decía, hablamos de elementos morfológicos, dinámicos y escalares. Entonces, hablamos de elementos morfológicos, como lo mencionamos anteriormente, de elementos que vienen siendo tangibles, es decir, que podemos ver.
como el punto, la línea y la forma. ¿Listo? Vamos a empezar a ver algo de las formas básicas de Kandinsky más adelante. Bueno, lo veremos dentro de 8 días. Entonces hablamos de elementos básicos como el punto, la línea, ¿listo? Y como los diferentes derivados que ya hemos venido mencionando. Esto es como un recorderis para poder empezar a tomar forma de la siguiente parte. Hablamos de elementos morfológicos como la textura, el plano y el color. Entonces, ¿de qué manera podríamos ver una textura? ¿Quién me ayuda? No. ¿Yo cómo sé que una textura es lisa o que es suavecita? ¿Por el tacto? Por el tacto, sí, y visualmente. Porque no se ven grumos ni nada por encima. Sí, muy bien, porque no se le ven grumos, porque no se le ven líneas, porque quizás de pronto el material tiene como algún nivel de brillo que me permite identificar que es suavecito, como lo viene siendo la seda. Hablamos que el plano tenía como diferentes estructuras y hablamos de elementos de color como elementos morfológicos, que ya lo vamos también, me interesa que lo que veamos mucho, pero bueno. Entonces, los elementos dinámicos son esos elementos que podemos empezar a generar composición y que nosotros lo organizamos. Entonces empezamos a disponer como ciertos elementos dentro del espacio de tal manera que se vean interesantes. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Dentro de los elementos dinámicos miramos lo que viene siendo la tensión y el equilibrio. Nosotros podemos generar como... ¿Se acuerdan que hablábamos como del triángulo, que si estaba más pesado hacia un lado o hacia el otro? ¿Alguna vez ha visto un cuadro torcido? Así. Sí, profe. ¿Y qué sensación te da? ¿Qué te dan ganas de hacer? Pues de acomodarlo. De acomodarlo, ¿no es cierto? Porque eso es a lo que nosotros llamamos tensión, es como el tratar de organizar las cosas y de encontrarle sentido. Entonces, la tensión la podemos conseguir por líneas, por formas o por elementos asimétricos e irregulares. Entonces, podemos tener un punto grande y un punto chiquito. Podemos tener entonces, es que esto no me deja rayar la pantalla, si no les rayaba la pantalla. No me deja rayar la pantalla. Podemos tener un elemento como grande y uno chiquito y que aparte de eso el elemento chiquito no se encuentre en el centro sino que se encuentre como hacia una esquina. ¿Listo? Hablamos de elementos de ritmo que ahorita vamos a ver algunos ejemplos con fotografías de cómo podemos generar elementos de marcación dentro de lo que nosotros desarrollamos. Bueno, hablamos de todos esos elementos de escala que nos pueden generar un cambio de tamaño, dentro de las diferentes formas. ¿Listo? Tenemos elementos de escala por plano general, por plano en conjunto, por plano entero, medio, primer plano o plano detalle. ¿Listo? Estos elementos más que elementos de escala, digamos que son los elementos de plano que a su vez también nos pueden servir para elementos de fotografía. Entonces, el plano general, a ver si me deja general, para que lo puedan ver. Ay, aquí había como un ejemplo chévere. Bueno. ¿Listo? El plano general es cuando nosotros tenemos como todo este tipo de elementos. ¿Listo? Es decir, tenemos una foto muy abierta, mírenlo aquí, que me permite mirar lo demás. El plano entero, mire que ya se empieza como a cerrar. Ay, este está como chévere. A ver si nos lo deja ver.
Sí. Les voy a mandar este link para que también lo revisen ustedes. Entonces, plano general, miren que tenemos todo abierto. Perdón. Sí, plano general. ¿Listo? Luego empezamos a tener un plano entero. Mire que se empieza a cerrar y lo que está dentro, o lo que vemos perfectamente, es como en la persona. Luego tenemos plano americano, que es a partir, bueno, algunas veces es a partir del tobillo hacia arriba, por eso se llama plano americano. Plano medio si viene desde la cintura hasta arriba. Plano medio corto es como las que nos toman en las fotografías cuando nos dicen, ay, tomen una foto de 3x4, es ese. Primer plano ya hace enfoque más hacia la carita. Y primerísimo primer plano es cuando queremos tener un elemento como tal, es decir, miren que aquí ya, aquí en el que viene siendo primer plano, casi que lo hace desde el cuello hacia arriba. Primerísimo primer plano, empezamos a tener de pronto algunos detalles adicionales. Y plano detalle es cuando enfocamos o los ojos, o la boca, o el granito, ¿no es cierto? Esos son los plano detalle. Profe, esos últimos planos los usan, digamos, para temas de maquillaje, ¿podría ser? Sí, sí, cuando ustedes hacen, busquemos en YouTube. A ver. Entonces, mira, este plano que está haciendo ella, si te das cuenta, me está enfocando. ¡Ay! Puedes usar Monday.com para crear la solución perfecta. Siempre he dicho Hola a todos que y bienvenidos. siempre he dicho que les voy a pagar YouTube Premium, pero no lo he hecho. Perdón. Entonces, mira que este es un plano detalle. ¿Listo? Pero no es un primerísimo primer plano. Pues a mi canal, yo A ver si de pronto. de la empezar con el correo. A ver si de pronto hace como un énfasis. No. ¿Qué tipo de plano es este? Primer plano. Primer plano. Primer plano, ok, muy bien. Listo, ya les iba a ayudar. Listo, plano detalle está aquí en los ojitos. Y primerísimo primer plano. A ver. Este va a ser asqueroso, pero es como el mejor. Yo creo que este. Listo, miren aquí. A ver si nos muestra. Pues que no me está haciendo el zoom que yo quiero que me haga. No. A ver. ¿Es el mismo? No. Pero tampoco me lo muestra. Bueno, es más o menos como este tipo de elementos que podemos ver bien, bien. O así cuando hacen esto. Ese es el... Ah, mire. Yo creo que este sí lo muestra. Esto. Este es un primerísimo primer plano. ¿Listo? ¡Ay, qué asco! Perdón. Pero sí me entienden la idea. Sí, profe. Listo. Cerramos aquí, cerramos aquí. Cerramos aquí, cerramos aquí y volvamos aquí donde estábamos. Listo. Tenemos elementos de escala en proporción y en formato. Recuerden que cuando nosotros generamos elementos escalares, tratamos de hacerlo de manera uniforme. Nunca hacer este tipo de cosas. Voy a abrir el Word. Vamos a buscar una imagen porque no sé si tengo una imagen.
creo que por aquí tengo una imagen que me mandaron ahorita. Entonces, cuando nosotros tratamos de generar elementos de escala, hacerlo siempre de tal manera que sea proporcional. Nunca hacer esto, porque miren cómo se empieza a ver de feo. Ni tampoco hacer esto. ¿Listo? Se empieza como a deformar. Sí, exactamente. Entonces, esto va a hacer que todo nuestro trabajo se vea horrible, horroroso. Miren la letra cómo se daña, se va a ver ilegible, las imágenes se van a ver muy feas. Entonces, ¿cómo evitar este tipo de detalles? ¿Listo? Generar elementos de escala de manera uniforme. ¿Listo? Y el formato pues se refiere al tipo de trabajo de elementos que estamos haciendo, si es vertical, si es horizontal. ¿Listo? Ahora, entonces, ¿qué elementos dinámicos podemos tener dentro de una imagen? Entonces, miren que eso es lo que hemos venido hablando como todo este tiempo. Sin embargo, aquí lo vamos a empezar a ver desde la fotografía. Entonces, ojo aquí. Ojo aquí. Viene su siguiente trabajo. Tensión, equilibrio, ritmo. Tensión, equilibrio, ritmo. Movimiento. Entonces, ay, pero no me la quiere dejar ver bonita. Esa fue la que ya vimos. Esta es la siguiente que vamos a ver. Y esta es la que estamos. No, esta no es la que estamos viendo. Me asusté. Esta ya la vimos. Entonces seguimos con esta. Entonces, si se dan cuenta, aquí, ¿qué imagen tiene tensión? ¿Y qué imagen tiene equilibrio? ¿Cuál creen ustedes? La de la izquierda tiene tensión y la de la derecha equilibrio. ¿Por qué? Porque la de la derecha está como un poquito inclinada y la otra está recta. Sí, exactamente. Entonces, estos pequeños detalles dentro de la fotografía nos ayudan a generar este tipo de elementos. Algunas ocasiones es intencional, no es que porque la foto me quedó torcida, ay sí, no es que apliqué la tensión. No, tenemos que saber jugar con esos elementos. Hablamos también que de pronto en algunas ocasiones también podemos jugar con elementos de tensión cuando hacen ustedes que se genere una fotografía en blanco y negro, pero a un detalle en específico le colocamos color. ¿Sí lo han hecho? Sí, profe, creo que ese filtro lo tiene la aplicación de Google. Exactamente. Entonces, estos elementos nos pueden ayudar a generar tensión sin la necesidad de arruinar o como de
la necesidad de torcer algún elemento para que se vea como ese detalle que nosotros queremos. Entonces, también podemos jugar con los elementos de peso visual. ¿Cuál es el peso visual aquí dentro de la imagen? Las dos personas. ¿Por qué crees que son las dos personas? Porque pues creo que son las que se ven más fácilmente y las que están centradas. Bueno, no tanto por lo que estén centradas, sino por lo que al estar ellas completamente de negro hace que se genere una tensión. Si te das cuenta, estas dos personas, a pesar de que yo sé que si la pongo allá en el parque van a ser más chiquiticas en el rodadero, en el coso ese que está allá al fondo, al estar un poco más al frente va a generar que se vean más grandes. Eso también me ayuda a generar como este tipo de elemento de peso. Si también las ubicamos no aquí en el centro, sino aquí en una esquinita, eso también nos ayuda a generar tensión. De pronto la forma, miren el color, la profundidad, miren los elementos que están atrás, se ven más chiquiticas, se encuentran aislados de todos los elementos que están y tiene alguna textura superficial. Si se dan cuenta es completamente negra y lo que está alrededor, la textura como que no es tan clara. Entonces eso permite que la foto que se encuentra o los personajes que se encuentran en el centro sean quienes, uno, tengan como la mayor atracción y dos, sean los que me generen ese peso y esa tensión dentro de la imagen. Ahora, miren lo que les venía mencionando. ¿Cómo podemos aumentar los elementos de peso? Cuando nosotros empezamos a jugar con la posición que se encuentra dentro de la imagen. Entonces, nosotros podríamos empezar a generar como que a jugar con ese peso y empezarlo a poner en algún lado, más adelante, más hacia atrás, para generar eso que nosotros queremos desarrollarnos, si queremos que se vea como más pesado, más suavecito. Miren entonces aquí cómo empezamos a jugar con las texturas. Las texturas siempre tienden a llamar la atención y lo ideal es que lo tengamos en un primer plano. Por eso era que les estaba mostrando ahorita lo de primer plano, primerísimo primer plano y todos esos elementos. ¿Listo? Cuando de pronto estamos extremadamente muy cerca a un objeto, podríamos hacer que la textura, o sea, podemos ver la textura, pero no podríamos como apreciarla. ¿Listo? ¿Alguno? ¿Se han fijado en los detalles de los dibujos de Pixar? Vamos a ver, vamos a ver. Espérenme a ver. Miren este tipo de detalles. Si ya nos acercamos más, pues se perdería ese tipo de elementos. ¿Sí? Juega bonito, sí. ¿Listo? Ahora, los colores cálidos y los colores saturados también nos ayudan a empezar a jugar con estos elementos. Los colores cálidos siempre tienden a generarse a... No. Siempre tienden a generarnos como que una sensación de que está muy cerca a nosotros. No es tanto porque realmente esté cerca, es que al sentir estos elementos nosotros como que nos relajamos y nos permitimos que parezcan más cercanos.
tenemos algunos elementos que influyen dentro de los pesos visuales de la imagen. Estos elementos nosotros ya lo hemos venido mencionando, que cómo los empezamos a subdividir, que por tamaño, que por forma, que por color, que por escala. Estos elementos de peso visual nosotros ya los empezamos a desarrollar. Tenemos los elementos de ritmo. Recordemos que los ritmos son elementos de repetición dentro de una imagen y que si alguno de estos elementos cambia, nos va a cambiar todas las sensaciones. Entonces, no. Bueno, habíamos hablado de estos. A ver, miremos a ver qué hay por acá. Entonces miren cómo empezamos a jugar con las formas. Miren aquí, pero esta no está tan chévere. A ver, este está chévere. Entonces miren cómo empezamos a jugar con estos elementos de ritmo. Tenemos algunos muy cerquita y algunos un poco más lejitos. ¿Listo? Tenemos estos me parecen muy chéveres. Esto es cuando empezamos a jugar con ese tipo de detalles. A ver, colores, a ver si de pronto nos da más. Entonces miren aquí. Esto, por lo general lo ideal sería que vinieran de varios colores o en una escala de colores y posteriormente en una entonación. Miren acá. Listo, la parte del espejo. Aquí. ¿Sí? ¿Cómo empezamos a jugar? Bueno, esto es un elemento de escala y un elemento de ritmo. Este también puede ser. ¿Listo? Miren acá. Entonces los ritmos nosotros podemos jugar por medio de formas, de colores, de texturas. ¿Listo? Miren aquí cómo nos cambia. Entonces nos genera como un patrón. Una de ritmo también es cuando dicen encuentra la E y entre muchas C, o al contrario, encuentra la C dentro de muchas E. Miren acá. ¿Listo? Ojo porque de aquí se deriva su trabajo. ¿Listo? Ya sabemos que un movimiento es el cambio de una forma, ya sea de vertical a horizontal, de horizontal a vertical, o que dentro de estos elementos nos tome formas curvas o rectilíneas, generando como una inestabilidad dentro de los elementos que tenemos. Mírenlos acá. ¿Listo? Ahora, su tarea es, según estos elementos que vimos, tensión, equilibrio, ritmo, movimiento, van a tomar una fotografía, una de cada una. ¿Listo? Y van a indicar si es tensión o equilibrio. Dentro de 8 días me gustaría que la hicieran así como en presentación,
para que la compartiéramos entre todos. ¿Listo? Entonces, tienen que sacar una imagen de cada una según cada uno de los elementos, ¿vale? ¿Sí me entendieron? Profe, pero ¿y cómo cuántas fotos serían? Una de cada una. Entonces, una de tensión, una de equilibrio, creo que son como que 4. Una de ritmo, van 3. Y una de movimiento, 4. Ah, vale, profe. ¿Listo? Ahora, vamos a empezar a ver cómo estas imágenes o estos elementos que nosotros empezamos a trabajar empiezan como a cobrar sentido dentro del diseño gráfico. Ustedes van a decir, ay, es que esa profe habla mucha carreta, pero no hemos visto nada. Entonces vamos a empezar a mirar. Bueno, lo ideal es que ustedes miren cómo nosotros empezamos a expresarnos dentro del diseño por medio de elementos publicitarios. Entonces, traten de recordar como cada uno de los elementos que hemos venido hablando, positivo, negativo, ritmo, posición, punto, línea, etcétera, etcétera, para empezar a generar este tipo de publicaciones. Ahora sí. ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿Qué tipo de elementos del diseño podemos encontrar ahí? Patrones. ¿Qué patrones? Si hablamos de patrones, ¿de qué podemos hablar? ¿De módulos? De módulos, muy bien. Pero ese sería un supermódulo, ¿se puede considerar? ¿Por qué crees que se puede considerar un supermódulo? Porque es la agrupación de un módulo que en este caso es un cuadrado, o sea, así lo veo yo. Muy bien, no, estás muy bien. Que quiero ver la explicación que me das, pero está muy bien. El supermódulo es este grandote que vemos alrededor, ¿no es cierto? Los submódulos vendrían siendo cada uno de esos cuadraditos que se encuentran allí. También podemos jugar con los elementos de las texturas. ¿Qué textura vemos ahí? ¿El pasto? ¿Qué más? Hay una que es súper evidente. La textura de la rejita. Miren que la reja ahí se ve, pero... Y yo sé que cada uno de ustedes ve esa rejita y sabe que es una rejita. Listo. ¿Qué encontramos acá? La reja otra vez. La reja otra vez, pero ¿qué de nuevo se hace evidente? Miren que aquí ya empezamos a jugar con una composición un poco más compleja, diría yo. Tenemos un elemento de aguzamiento o de tensión que viene siendo nuestro personaje, ¿no es cierto? La persona que se encuentra arrodillada. ¿Por qué? Tenemos un fondo completamente blanco y tenemos unas rejas, pero él lleva puesto una ropa que rompe como con todos esos elementos que están ahí. Entonces, esa ropa roja nos empieza a llamar la atención y genera, valga la redundancia, tensión dentro de la imagen. ¿Se acuerdan que veníamos hablando de la posición, de cómo los elementos se podían encontrar distribuidos dentro de un plano? Entonces, mírenlo aquí, ya no se encuentra en todo el personaje no está en el centro, el personaje se encuentra hacia una esquinita. Y si vamos un poquito más allá, podemos empezar a hablar de la forma en la que la persona se encuentra. ¿Sería igual si esa persona se encontrara contra la pared, como gritando? ¿Sería igual o no sería igual?
Yo diría que no, profe, ¿Por qué crees que no? pues porque al estar parado contra la pared, como que se extiende el punto, ¿no? Ujú. ¿Y qué más sucede? Y se perdería como la atención de la imagen. Ajá, se pierde la atención de la imagen, ya quizás la composición no va a ser la misma y no sé si de pronto alcancen a percibir como esa sensación de tristeza, como de decepción, como, no sé, como que, no sé si decir como que la cagué o por qué estoy acá, ya que miren que tienen la cabeza agachada, las manos entre las piernas, como sin esperanza, sin sentido. ¿Listo? ¿Qué encontramos acá? La reja otra vez. Ujú. Pero bueno, vamos a quitar la rejita de lado. Analícenme en la foto. ¿Qué otra textura aparte de la reja se ve? La mano La y mano. como los zombies que están ahí abajo. Y aparte de eso, hay una que se ve ahí como bastante chévere. Y alambre de púas. Más que el alambre de púas, miremos la parte de la ciudad. Se dan cuenta que tiene como un cielo, todo oscuro. La neblina sería, Exactamente. ¿Sería igual si estuviera el cielo azul? No, transmitiría algo contrario de pronto. Transmitiría algo completamente contrario. ¿Qué sienten ustedes al ver la mano ahí? Como tensión, ¿Por qué? pues por el hecho de, primero es una mano arrancada y segundo está en la mitad llamando la atención. Y todos los, como que los zombies la están mirando, ¿no es cierto? Como que está Exacto. pasando algo ahí. Eso me encanta cuando comienzan a comprender un poquitico más. ¿Qué encuentran ustedes en la imagen? No me vayan a decir que la reja porque si no los saco del salón de clases. Los expulso. El color que tiene la palabra contrasta con el fondo que es blanco y negro. Y Listo. llama primero la atención. Y pues tiene que ver con el fondo que está encerrado. Y creo que el grado es como salir o algo. Si tú estás como mordido, si tú estás herido, si tú estás asustado, si tú necesitas ayuda, sal. Get out. ¿Qué imagen tenemos de fondo? ¿Qué podemos ver? Que el rostro está en mega plano, ¿cómo es que se llama? Casi, ¿quién le ayuda? 5, 4, 3, 2, 1, se perdieron. Como primer plano, creo que es. No. Atorcida. Primer plano. Primer plano. ¿Listo? Primerísimo primer plano no es, porque yo no le alcanzo a ver, tampoco, no le alcanzo a ver como todos los elementos, como un granito, como una peca, no. No es plano detalle porque no estamos haciendo énfasis ni en los ojos, ni en la boca, ni en la nariz. ¿Listo? Miren que esa imagen también tiene como elementos de desilusión. Esos elementos que también están como mostrando algo de blanco y negro también nos ayudan a generar como elementos de tristeza. ¿Qué podemos ver en la falda de la chica? Una textura. ¿Qué más? Miren que tenemos unas líneas que nos ayudan a jugar. Tenemos también, aparte de las líneas, elementos de módulo. La parte de la camisa con la falda de la muchacha nos ayuda a generar como contraste.
Entonces esto también nos ayuda como que a romper con lo que está ocurriendo. ¿Qué encontramos acá? Está la textura como si los papeles estuvieran rotos. Sí, excelente. ¿Qué más? Muy bien. Que hay un primer plano. Sí. ¿Qué más? Entonces, tenemos elementos de textura, tenemos un elemento de primer plano. ¿Qué más tenemos? Tenemos un contraste. Claro que sí, el fondo oscuro contrasta con la bola esa roja y con la persona que está dentro de la imagen. Miren acá de nuevo volvemos a jugar con la textura. ¿Esta textura es igual a esta? ¿Esta textura es igual a esta? No, no es igual. Fíjense que esta textura pareciera como si la hubieran hecho con unas tijeras, como con un cuchillo. Y esta textura pareciera como si la hubieran rasgado, como si la hubieran roto por pedacitos. ¿Qué tenemos? ¿Qué elemento tenemos acá? Acá tenemos un elemento muy bueno. ¿Cuál es? ¿Que la imagen está en negativo? Muy bien, excelente, eso me gusta. La imagen está en negativo. 1, 2, miren que la imagen, pues tratando como de no tener tan presente esta, empieza a jugar con el elemento de fondo figura. De nuevo tenemos como ese elemento rasgado. ¿Listo? Miren aquí que tenemos. Se podría decir también que es como una distorsión. Es una distorsión, muy bien. Listo, ¿qué más tenemos? Miren que el texto, creo que alguien me está pidiendo acceso, regálenme un segundito. Vengo por acá. Ya. Mire que dentro de estos elementos tenemos también elementos de ritmo, tanto en el texto que tenemos aquí como en el texto que tenemos aquí. ¿Por qué? ¿De qué color es esto? 5, 4, 3, 2, 1. Oiga, les voy a empezar a dar punticos. Y si llego de 5 a 0 y nadie contesta, voy a perder esos punticos. Porque este texto de aquí se encuentra de rojo y este texto de aquí se encuentra de azul. Entonces recordemos que un ritmo es un cambio. Entonces venimos con elementos, como lo quieran tomar, si de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, hay un ritmo. Tenemos elementos oscuros que pasan a ser, tenemos un tono azul que pasa a ser un tono rojo. Y en este caso tenemos un texto grande que pasa a ser un texto pequeño. ¿Listo? Entonces empezamos a jugar con esos elementos de ritmo. ¿Qué tenemos acá? Profe, ¿sí está compartiendo pantalla? Es que no lo veo, no ¿No sé lo si ve? soy el único. No, yo Yo también. también estaba preguntando. ¡Ay, excelentes! Menos mal, yo aquí toda... Entonces, el que les estaba preguntando era este, miren. Este elemento tiene aquí rojito y aquí tiene negrito. Entonces, miren cómo empezamos a jugar con esos elementos. Cómo empezamos a jugar con ese ritmo. Lo mismo con este texto que tenemos acá. ¿Listo? ¿Qué encontramos acá?
Acá hay algo muy chévere. ¿Qué tenemos acá? Una textura rasgada y ahí le sale una mano. Hay una textura rasgada, pero adicional a esa textura rasgada, ¿qué otra textura hay? Como que la mano lo va a coger, que sale de la publicación, algo así. No, fíjate que nos está dando a entender como si esto fuera una camisa. No sé si alcanzan a ver la textura ahí, pues si me acerco. Como pixelada. No es pixelada, lo que pasa es que la publicidad es un poquito viejita, pero es más como si fuera... ¡Ay! ¿Qué le hice a esto? ¿El tejido? Exactamente, muchas gracias. Como si fuera el tejido de la camisa. ¿Mm? Entonces, al romper ese elemento, aquí juega con una composición muy chévere. Al romper este elemento quiere decir, uno, o que está abriendo la camisa, o dos, miren que el fondo se encuentra rojo. Entonces me da a entender como si ¿qué está pasando ahí? Como si lo estuvieran hiriendo, como si la mano fuera el cuchillo y le están rompiendo por dentro su corazoncito. ¿Listo? Ahora, ¿qué elementos encontramos acá? Formas complejas. Aquí empezamos a jugar con todos los tipos de forma. Entonces, ¿qué más tenemos? Quiero ver hasta dónde llegan. Podría ser la tipografía. ¿Qué sucede con la tipografía? Tiene varios tipos, digamos, en las letras grandes es una tipografía diferente a las que están abajo pequeñas y así. Entonces tenemos como cambios de escala, ¿verdad? También las letras están intercaladas, las palabras digo, con las formas. Empiezan a jugar con ellas, ¿no es cierto? También como que las figuras se complementan con el texto. Ajá, las figuras nos ayudan a complementar. Oye, ustedes están volando. Me gusta cuando participan así. ¿Listo? Sí. Listo, siguiente. ¿Qué encontramos acá? También como una textura de la tela. ¿Qué más? El contraste del símbolo en amarillo con el fondo rojo y las letras en blanco. ¿Qué hace ese contraste? ¿Qué genera ese contraste? Llamar la Punto de atención. tensión. Un punto de tensión. Si se dan cuenta, ahí hay como una frase, let my people, ¿qué dice? Go. Go, ajá. Entonces miren cómo empezamos a jugar con esos elementos de formas. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué hay acá? Una palabra. Más que la palabra, la G, ¿a qué hace referencia? Hay un significado fuerte. Me suena como un símbolo nazi, no sé. Ajá. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Es el símbolo del socialismo, profe. Ajá, muy bien. Entonces, miren cómo empieza a jugar con estos elementos, con estos símbolos, para armar una frase y para dejar un mensaje. Y cómo aprovechan como ese elemento socialista para como transformarlo. Sobre todo que recordemos que los gringos son bien como patriotas, no sé cómo decirlo, orgullosos. Entonces para ellos sí es importante como una o dos personas. ¿Se vieron la película de Salvando al Soldado Ryan? Claro, así. ¿Cuántas personas murieron por ir a rescatar ese man? Un montón.
¿Listo? Entonces es algo así. ¿Cómo podemos jugar aquí? ¿Con qué estamos jugando? Aquí hay dos elementos muy básicos. ¿Con qué estamos jugando? Con dos piedras. No, con el ritmo y con... Similitud de imagen. ¿Por qué similitud no, de imagen? Porque la roca hace referencia como al lado. Ujú. ¿Listo? ¿Quién más? Vamos chicos, demen más, demen más. Se podría decir que se genera un poco de tensión por la palabra en rojo. Bueno, en este caso, más que tensión, es como de atracción. ¿Listo? Como el punto focal. Pues los puntos estarían en las rocas que simbolizan la O. Ujú. ¿Qué tenemos ahí? Voy a cambiar la imagen. Entonces, miren aquí, empezamos como, ¿recuerdan la primera imagen que miramos? Si aquí empezamos a cambiar algunos elementos, puede tener otra connotación. ¿Listo? Este elemento o este símbolo se crea para generar como un acto teatral que es más que todo como un elemento muy romántico, ¿listo? Como para tratar de mostrar de que es que no sé cómo decirlo para que no suene feo, como cuando los chicos invitan a las muchachas al cine cuando están en plan romántico, algo así. Para esto se creó como este tipo de elementos de publicidad que se generó. ¿Listo? Su objetivo principal era como promover el consumo de lo que vienen siendo los elementos musicales. Se desarrolla o se genera por los elementos de estímulos que hay. Entonces podemos encontrar un corazón roto, un elemento desgastado, pero a su vez trata como de mostrar de que todavía hay esperanza. Se genera como un elemento icónico. Miren que automáticamente si yo les muestro esta imagen y la comparamos con esta primera imagen, ¿no es cierto? No es tan atractiva la primera. ¿Listo? Esta es un poco más llamativa. Dentro de todas estas imágenes que vimos el día de hoy y de las que ustedes tienen que realizar, yo los invito a que traten de generar como elementos constructivos o elementos críticos al momento de crear una pieza. En este momento lo que ustedes van a hacer con cada una de las fotos que van a tomar va a ser una pieza. Entonces lo ideal es que ustedes traten como de generar estos elementos, ya que muchos de las piezas que ustedes vayan a desarrollar de aquí en adelante, o cuando estén más grandecitos, van a ser como piezas publicitarias que va a ser como que casi siempre lo mismo. Entonces yo les recomiendo que ahorita que ustedes están como en formación, traten de ser un poco más libres, un poco más sueltos, más extrovertidos en cada una de las piezas que hacen. Recuerden que ya una vez ustedes comiencen a trabajar, como que van a estar regidos por lo que el cliente les solicita y no por lo que ustedes quieran desarrollar. ¿Listo? Lo ideal es que cuando ustedes desarrollen algún elemento cumpla el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Generar como un análisis, generar como un impacto visual o en la mayoría de casos
como ustedes lo van a ver, va a ser como vender elementos de consumo. Entonces, ya sea para vender, no sé, pizzas, empanadas, ay, es que tengo una agencia de publicidad. Cada elemento que ustedes van a ser elementos de consumo. Entonces, traten de generar como herramientas de persuasión, es decir, como de llamar atención con cada uno de los elementos que empezamos a ver. Lo ideal es que traten como de romper con eso que siempre venimos viendo y que ustedes empiecen a aplicar como cada uno de los elementos que empezamos a desarrollar. Entonces, ¿cómo podemos empezar a jugar con el punto? ¿Cómo podemos empezar a jugar con la línea, con el plano y generar formas creativas? Cuando ustedes terminen la parte de formación, siempre van a tener que, por medio de sus piezas publicitarias, convencer al cliente de que lo contrate a usted. Tratar de generar como elementos de identidad propios para el desarrollo de una marca. Y tratar de adecuar como lo que quiere el cliente con lo que ustedes le pueden ofrecer. ¿Listo? Bueno, eso es lo que viene siendo la actualidad del diseño gráfico. Listo. No sé si tengan preguntas en este momento. ¿Preguntas? Profe, Dime. ¿no tendrás algún otro ejemplo sobre el equilibrio? Es que con esa no me quedó tan claro. Claro que sí. Ya te muestro. Vamos a empezar con esta. Te voy a mostrar esta. Listo. Creo que con esas. Ay, esta no es. Entonces, no sé si alcanzas a ver aquí que hay como una bolita y un palito y un palito. Bueno, cuando hablamos de equilibrio es porque tratamos de tener dos componentes muy similares como dentro de la mitad de la hoja, ya sea vertical, como en este caso, u horizontal, como en este otro caso. ¿Listo? En este elemento se genera una pieza de equilibrio porque, si te das cuenta, esta pieza tiende a ser un tilín más grande, lo que quiere decir que es más pesada, y genera como que equilibrio con esta otra. ¿Listo? A pesar de que se encuentra un poquito más cerca para generar como ese tipo de contraste. ¿Listo? Las piezas de equilibrio, en este caso, también se pueden generar de esta manera. ¿Por qué? Si te das cuenta, ella se encuentra como en toda la... ella o él, o ella, no sé. ¿Listo? Como se quieran llamar a mí. Esta pieza se encuentra como en toda la mitad. ¿Listo? Este elemento o este contraste, si te das cuenta, ni el fondo azul opaca el elemento negro, ni el elemento negro se lleva como todo el elemento de la imagen del fondo azul. También tenemos, en este caso, mira que en esta pieza no tiene equilibrio. ¿Por qué? Pensé que era como... ¿Por qué crees tú que no tiene equilibrio? Porque está distorsionado, o sea, no sigue lo común. No tanto por lo que está distorsionado, sino porque mira que tenemos un fondo azul
que tiene más peso visual que este elemento blanco. Lo mismo esta pieza roja. Mira que esta pieza roja tiene más que la pieza blanca. Si digamos, si esta pieza blanca se encontrara aquí en este borde, me generaría una pieza de equilibrio, porque tendríamos casi que el mismo elemento pero en sentido contrario. ¿Listo? Los elementos pueden estar distribuidos así en 4. ¿Listo? Lo ideal es que, lo que te digo, si la pieza de arriba se encuentra abajo o de abajo se encuentra hacia un lado, me genere como este tipo de simetría para poder generar ese tipo de equilibrio. En algunas ocasiones no es solamente el color y la forma, sino también el tamaño. Si yo tengo, por decir aquí, fíjate que aquí este elemento se ve mucho más pesado que este elemento. ¿Por qué? Porque bueno, primero que el color es completamente diferente. Segundo, que este elemento se ve que es mucho más grande que este. Mira aquí empieza a jugar. ¿Listo? Tenemos dos elementos, aquí tenemos estos mismos elementos, pero en diferente posición. Esto también es como un juego, como tratar de encajar todos los elementos. ¿Qué otra forma? Lo ideal tampoco es que, bueno, más que todo, acuérdate que dentro del equilibrio nosotros podemos jugar como con la composición de blancos y negros. Entonces tú puedes, si quieres, antes de colocarle color a un elemento, puedes jugar con el elemento, o sea, en vez de colocar este color, lo puedes colocar con blanco y negro para ver qué tan pesado se ve. Si ves que de pronto el de arriba está como muy cargado o que tiene más dimensión, más tamaño que el elemento de abajo, ahí ya sabes que es asimétrico, entonces no va a estar equilibrado. Una vez que tú ya como que juegues con esos dos elementos de blanco y negro y veas que se ven como muy parecidos, ahí sí puedes colocarle colorcito. Mira, entonces hablamos de este elemento, cómo empiezas a jugar con él. ¿Listo? ¿Sí quedó un poco más claro o quedaste más perdido? No, sí, ya entendí, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas? Profe, o sea que sí podemos jugar con la edición de la fotografía, ¿sí? Sí pueden jugar con la edición de la fotografía. ¿Listo? ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿No tienen preguntas, inquietudes, quejas o reclamos? Profe, ¿podrías un ejemplo de tensión? ¿Otro ejemplo? Por favor. Claro que sí. Listo. Espérame, cierro todo esto. Y ya. A ver. Esta. Vamos a comenzar con esta. Listo. Entonces, mira. Hablamos de elementos de tensión, por decir, mira, aquí, que un elemento rompe como con todo el orden que venimos trabajando. También hablamos de tensión cuando
alguno cambia como de color. Bueno, en este caso puede ser considerado ritmo también, ¿listo? Porque es un cambio. ¿Qué sucede con la tensión? La tensión genera como un desorden, este es más, bueno, sí, la anomalía servía. Es un cambio dentro de todos los elementos que tú empiezas a tener y empieza a generar como un pequeño estrés. Mira que en esta parte, la tensión viene siendo todo lo contrario a lo que estábamos hablando ahorita con el compañero, que es el equilibrio. Esta imagen estaría equilibrada si de pronto tuviéramos más elementos aquí o de pronto más elementos oscuros para que me ayuden a generar como ese equilibrio. En este caso, como tengo un peso visual muchísimo más fuerte en la parte superior que genera como esa sensación de que, como de estrés, ¿listo? También es este tipo de elementos, ¿listo? Cuando todo se encuentra completamente desorganizado, esto genera tensión, ¿listo? Este tipo de detalles, ¿listo? A ver si de pronto tensión, a ver si de pronto encontramos algo dentro de las imágenes. Podemos encontrar esto, podemos encontrar esto, podemos encontrar esto. Listo, mira aquí, ¿sí? Al empezar a tener como un punto focal y al empezar a tener como todos estos elementos, empezamos a generar elementos de tensión. Aquí más que tensión, no, sí puede ser tensión. Es como este cambio, esta forma orgánica que tiene, genera como un cambio dentro de lo que viene siendo como lo normal, por así decirlo, o este tipo de detalles. Mira, este tipo de detalles que van de aquí a acá también nos ayudan a generar como ese tipo de elementos. Una tensión, punto de tensión, Se podría decir que es como una imperfección que resalta más y pues eso es lo que genera la tensión, como... sí, se puede decir que la tensión es un cambio, ¿listo? Dentro de todos los elementos, míralo acá. Este tipo de elemento, aprovecho de una vez, puede generarse o puede llamarse tensión o aguzamiento, ¿listo? Les voy a mostrar. Aguzamiento. También es como un término, es un término que se genera, ¿listo? Es el cambio de la forma dentro de los elementos que se están creando. Ay, pero no tengo como muchas imágenes. Bueno, mira que aquí se repite otra vez. Mira acá. Mira esto. ¿Listo? Este punto acá. Es como cuando está la manchita así en el vidrio que no podemos quitar, que es como que duramos 1 o 2 horas así, o cuando tenemos un mugrecito en las gafas, así. ¿Listo? Eso es una tensión. Míralo acá. ¿Sí? ¿Más claro? Sí, profe, ahora sí, gracias. Ok. Listo. ¿Quién más tiene preguntas? Recuerden que ya en 2 semanas tenemos parcial. Entonces, para que porfa revisen lo que hemos venido trabajando. ¿Listo? Trato ahorita de dejar como la clase renderizando. Y yo creo que el día de mañana se las estaré subiendo a YouTube para que la puedan revisar. ¿Listo? Profe, yo tengo una cosa que comentar. Dime. Pues no es de la clase, sino que de la tarea que tú dejaste de las planchas del abecedario. No sé si son las medidas, pero como que no da en los espacios que tú nos mencionaste. ¿Cómo? O sea, digamos, al momento de poner el compás, perdón, el compás, bueno, al momento de hacer como el círculo de las letras, es muy grande. Y pues los espacios que tú nos diste son demasiado pequeños, entonces no sé
cómo será ahí. Sí, porque creo que el compás no les da, ahí nos toca como ayudarnos con una monedita, porque sí, el compás creo que no se alcanza a cerrar bien, ¿verdad? No, profe, no va a usar el espacio. Y también con las escuadras, pues, o sea, sí dan los ángulos, pero es que al ser muy pequeño no da ninguna de las letras, de ninguna forma. Y pues las medidas también son como confusas y todo. Y Bueno, pues a varios nos pasó lo mismo y la verdad no lo hemos podido hacer. ay, chicos, qué espera. Bueno, eso lo hablamos en la clase, ¿listo? ¿Les parece? Pero entonces no había problema de, digamos, solo subir la plancha de compás y de escuadras. ¿No? Háganle. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, chicos, ¿alguna otra inquietud? No, profe. Que no los deje dormir, que los carcoman la noche. ¿No? Bueno, chicos, que tengan una feliz noche, que descansen y que tengan un buen inicio de semana. Bueno, Igualmente. Vale, profe, Gracias, igualmente. Vale, profe, lo chicos, mismo. un abracito a todos. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe.